La guerra en Ucrania entra en su tercer año. Después de 2 años de conflicto, la reciente toma de Avdiivka por parte de las tropas rusas marcó el primer avance ruso tras meses de estancamiento en el frente. Kiev insiste en que la ayuda internacional puede cambiar el rumbo. Día clave en las primarias republicanas en Carolina del Sur. Nikki Haley está jugando una de sus últimas cartas contra Donald Trump. Aunque las encuestas dan ventaja al expresidente, Nikki espera un buen resultado en su tierra natal, donde también fue gobernadora del estado. Tenemos reporte. En Francia, un grupo de agricultores irrumpió la Feria Agrícola de París previo a la visita del presidente Emmanuel Macron. Reclaman por los costos, la burocracia y las regulaciones ambientales que dicen afecta a su industria. Después del disturbio, el presidente francés inició diálogos con ellos. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. A 2 años de iniciada la invasión rusa a gran escala, Kiev insiste en la restauración de sus fronteras reconocidas internacionalmente y la expulsión de las tropas rusas, mientras que Moscú mantiene su posición de que Ucrania no es un país y seguirá presionando hasta alcanzar sus objetivos. Actualmente, aproximadamente el 18% del territorio ucraniano está bajo ocupación rusa, incluyendo la anexada península de Crimea en 2014 y gran parte de las regiones de Donetsk y Luhansk en el este, que fueron capturadas por Rusia poco después. Veamos este resumen de 2 años del conflicto. El sonido de los misiles y las escenas de devastación se han convertido en parte de la vida cotidiana en toda Ucrania. La invasión a gran escala de Rusia en el país cumple 2 años. 2 años que han tenido un costo humano enorme. Mi amigo murió ayer en la guerra y vine aquí para comprar una bandera y quedarme aquí. Queremos parar esta guerra, queremos libertad. Ambos países han perdido decenas de miles de soldados, pero no han hecho público el número oficial de muertos. La ONU ha documentado más de 10.000 muertes de civiles ucranianos, pero afirma que esta cifra podría ser mucho mayor. Al principio, la guerra resultó humillante para Vladimir Putin, que esperaba tomar Kiev en pocos días. Putin sufrió una nueva humillación en junio de 2023, cuando el líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin lanzó una rebelión fallida contra el Kremlin. Pero ahora Putin parece resurgir, tras reagrupar sus fuerzas luego del fracaso de la contraofensiva ucraniana y con el apoyo rezagado de Occidente al esfuerzo bélico en curso de Kiev. Putin se mostró desafiante en una reciente entrevista. Han estado gritando como tienen que derrotar a Rusia, derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ahora al parecer están empezando a darse cuenta de que no es fácil de hacer, si es que es posible. En mi opinión, es completamente imposible. Nunca sucederá. Occidente también está empezando a entenderlo. A pesar de las intimidaciones de Putin, las fuerzas ucranianas se han mantenido firmes. En agosto de 2023, Kiev atacó y dañó un puente clave que une Ucrania continental con la península ocupada de Crimea y es acusado de llevar a cabo ataques con drones dentro del territorio ruso. Pero las grietas están empezando a aparecer, con el presidente Zelensky separándose recientemente de su jefe del ejército y prometiendo una reorganización de la cúpula militar del país. Seguimos renovando el equipo directivo de las Fuerzas Armadas, personas muy conocidas en el ejército y que saben bien lo que necesita el ejército, están asumiendo nuevas responsabilidades. Son comandantes de combate de esta guerra, cuya experiencia será útil en todos los niveles del ejército. Pero el retraso de la ayuda militar de Estados Unidos, principal aliado militar de Ucrania, genera incertidumbre y pesimismo, empezando un tercer año de conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, junto con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, homenajearon hoy a los soldados caídos en la guerra en un acto solemne en el aeropuerto de Gostomel al noreste de Kiev. La visita de estos líderes también busca reafirmar su apoyo al país en el 2º aniversario del inicio de la invasión rusa. Previamente, nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos dio detalles. Sentimientos de tristeza, nostalgia
y todo el mundo está recordando básicamente lo que sucedía hace 2 años cuando realmente se lanzó esa invasión a gran escala. Recordemos que realmente la invasión venía camino hacia Kiev, estuvieron muy cerca de aquí. Hoy hemos visto gente en diferentes partes de Kiev dejando flores, caminando, recordando aquellos momentos y realmente también volviendo, en cierta manera, a ver esa ciudad viva. Volvió a tomar esa normalidad que tenía antes de la guerra, pero todo el mundo tiene algo de tristeza, una pérdida y gente en el frente. Hemos visto cómo estos líderes han venido a reforzar esa idea del apoyo europeo, especialmente y también de Canadá a Ucrania. Sin embargo, aquí está una duda sobre realmente cuál es el verdadero compromiso, ya no de Europa, que apoyó esos 50 mil millones de euros especialmente para apoyar a la parte civil del gobierno, sino ese compromiso de Estados Unidos. Así que nos encontramos en un momento de un segundo año de aniversario de esta invasión con mucha tristeza y mucha nostalgia y mucha duda, sobre todo en los ucranianos. Las tropas de Kiev enfrentan desafíos crecientes en la línea del frente con suministros de municiones y personal cada vez más escasos. En febrero se retiraron de la estratégica ciudad oriental de Avdiivka, otorgando a Moscú una importante victoria. Pero hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante los actos al noreste de Kiev, afirmó que Ucrania vencerá. Escuchemos. Cualquier persona normal quiere que la guerra termine, pero ninguno de nosotros permitirá que nuestra Ucrania termine. Es por eso que a las palabras fin de la guerra siempre agregamos en nuestros términos. Es por eso que la palabra paz siempre va con justo. Es por eso que en la historia futura la palabra Ucrania siempre irá con la palabra independiente. Por ya 730 días de nuestras vidas. Y vamos a ganar en el mejor día de nuestra vida. Les agradezco a todos ustedes, luchadores. Doy las gracias a nuestra gente. En noticias de la otra guerra, la de Gaza, ahí siguen los ataques israelíes. La cifra de muertos en la guerra en la franja de Gaza alcanza los 29.606, en su mayoría mujeres y niños. En las últimas 24 horas, 92 palestinos murieron por efecto de esos nuevos ataques, la mayoría en la parte sur de la franja. Samuel Salgado tiene los detalles. Columnas de humo se elevan sobre la franja de Gaza en una nueva jornada mortífera de guerra. Los ataques israelíes mataron a casi 100 palestinos en las últimas 24 horas. En Deir al-Balah, una de las víctimas es un bebé que nació poco después de que Israel comenzara su ofensiva. Le di a luz en la primera semana de la guerra. Lo había estado esperando durante 8 años. Luché mucho para poder tenerlo. Oh, mi amor, hijo mío. Una veintena de personas más murieron en este vecindario por los recientes bombardeos. La mayoría de las víctimas, niños. Ahora solo queda rescatar los cuerpos bajo los escombros. Niños y mujeres fueron volados en pedazos. Despedimos mártires todos los días. Todos los días nos despedimos de nuestros familiares. Estamos agotados por el hambre y el asedio que padecemos desde hace 17 años. Alá, ten piedad. Por su parte, el ejército israelí afirma que los ataques mataron a decenas de militantes. También aseguran haber confiscado con éxito armas del grupo islamista Hamas en toda la franja de Gaza desde la semana pasada. Deir al-Balah es una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por tierra por tropas israelíes. Sin embargo, los bombardeos son constantes y escasean los suministros básicos y la ayuda humanitaria, como en todo el enclave palestino. Vamos ahora a Estados Unidos, donde empezó una nueva etapa de las primarias republicanas en Carolina del Sur, un día que puede ser determinante para el futuro de esta carrera. Donald Trump busca tumbar definitivamente a Nikki Haley, su última rival en su tierra natal, ya que la candidata fue durante mucho tiempo gobernadora de ese estado. Para ampliar este tema, conectamos con nuestra enviada especial, Omar Essa. Omar, buenos días. ¿Cómo se desarrolla esta jornada decisiva? Buenos días, Jorge. Ha habido afluencia constante. Nosotros estamos en el River Bluff High School y aquí ha sido constante el flujo de votantes.
en este centro electoral. Nos comentaban los jefes de las mesas que normalmente siempre se acuden a votar en las mañanas. Son 3.300.000 personas que están registradas para votar acá en Carolina del Sur, que tiene la particularidad de no tener registro de votantes partidistas, de manera que se puede participar indiferentemente en cualquiera de los dos partidos, incluso si no se está afiliado. Solamente los 126.000 que acudieron a las primarias demócratas no están habilitados para votar acá. Se otorgan, es importante comentar, 50 delegados por vía de estas elecciones, de los cuales 29 van directamente al ganador. Los 21 se reparten a los ganadores de los 7 nacionales a razón de 3 por cada uno de los ganadores, y es pues un estado que ha sido, Jorge, siempre determinante en las primarias republicanas desde 1980, cuando se tiene este formato. Siempre los ganadores de Carolina del Sur han sido los nominados, con excepción de Newt Gingrich en 2012. Eumar, brevemente para nuestra audiencia, ¿por qué es un día clave para Nikki Haley? Tiene mucho que perder hoy. Pues sí, ella ha sido gobernadora de este estado en 2 oportunidades. El segundo periodo lo dejó cuando habían transcurrido 3 años, precisamente para incorporarse al gobierno de Donald Trump como su embajadora ante Naciones Unidas, y ella está tratando de apelar en esta oportunidad al hecho de que se trata de primarias abiertas. No ha hecho, como dice Trump, campaña entre los demócratas, pero sí hay una brecha importante entre los 126.000 que acudieron a votar hace 3 semanas y los 500.000 que apoyaron a Biden en las elecciones de 2020, y precisamente a ellos a los que ha tratado de apelar para tratar de hacer este último esfuerzo por llegar con vida al supermartes. Ella está muy atrás de Trump en las encuestas, tomando en cuenta todos los grupos de edad, todos los grupos raciales, de formación académica y de estratos socioeconómicos, y solamente los que se inclinan a su favor son los que se definen como liberales o moderados. A ellos les está hablando. Eumar Essa, desde Carolina del Sur, muchas gracias por tu reporte. Vamos a cambiar de tema. Decenas de agricultores molestos irrumpieron este sábado en el Centro de Exposiciones de París, posponiendo la inauguración del Salón de la Agricultura, lo que hizo que el presidente francés Emmanuel Macron llamara a la calma y anunció nuevas medidas para bajar las tensiones con los agricultores. Vamos a conectar con Natalia Ruiz desde París. Le pregunto, Natalia, ¿pudo al final abrir sus puertas el salón? ¿Cuál es el ambiente ahora? Muy buenas tardes. Pues sí, pudo hacerlo, pero con varias horas de retraso. De todas maneras, el presidente Emmanuel Macron dijo, sea como sea, las cosas estén ya más tranquilas o no, voy a descender, porque él estaba en una sala arriba, en un piso arriba de este pabellón, y dijo, voy a ir a inaugurar formalmente el salón. Lo hizo hace ya prácticamente 1 hora, donde cortó esa cinta que da pues paso ya a la inauguración formal de ese salón, y luego procedió ya a una deambulación. De hecho, está en estos momentos recorriendo varios de los stands en este pabellón principal de este Salón de la Agricultura, y de hecho cuando él descendió aquí, pues una vez más se volvieron a escuchar los gritos de varios manifestantes que de hecho tuvieron que ser detenidos por un cordón policial muy importante. Las fuerzas de seguridad están presentes desde esta mañana, incluso policía antimotín aquí, porque incluso hace unos instantes vimos unos enfrentamientos bastante violentos entre los manifestantes y la policía. Pero el presidente, de todas maneras, pues a pesar de que tuvo que cambiar toda su agenda, tuvo esa reunión con los sindicatos esta mañana, dio a la prensa algunas declaraciones explicando las nuevas medidas que había tomado, entre ellas que tanto la alimentación como la agricultura se inscriban en la ley como una prioridad, y bueno, pues ha estado hablando también con los agricultores mientras hace esta deambulación para explicarles aún más las medidas y escucharlos frente a frente. En todo caso, habrá un proyecto de ley sobre agricultura que va a ser presentado en Consejo de Ministros el próximo 20 de marzo. ¿Qué piden los agricultores en Francia? Hay protestas no solo en Francia, sino también en otros países europeos. ¿Cuál es el reclamo?
Así es, pues todo esto tiene que ver también con todas las medidas que se toman a nivel europeo en Bruselas y es una parte de eso lo que se está viendo, como lo hemos visto también en estos últimos días en España, por ejemplo, o incluso en Alemania. Y aquí en Francia pues ha sido también lo mismo, donde piden, por ejemplo, que ciertas reglamentaciones a nivel europeo, pues a Francia trate de alguna manera de sacarlas. Emmanuel Macron hoy habló un poco acerca de esto y de hecho el gobierno ha venido cediendo, especialmente con el índice que mide el uso de los pesticidas aquí, por ejemplo, un índice que primero era un indicador que era, digamos, francés, ahora es un indicador a nivel europeo y que es muchísimo menos restrictivo en todo caso que el que se venía utilizando hasta ahora, así que lo que quieren es eso, precisamente más flexibilidad de las medidas que se toman en Bruselas. Natalia Ruiz, muchas gracias por tu reporte desde Francia. Por ahora terminamos esta edición informativa y los invitamos a que continúen con más de la programación regular de France 24 en español.